Hola, ¿qué tal? Mi ponencia se titula Aplicación del análisis de datos y del sistema de medición MCA para la mejora de la calidad en la industria automotriz. En este trabajo, en este artículo, colaboramos 3 miembros del cuerpo académico del que soy responsable: el maestro Fernando Ricardo Rueda, Hugo Enrique Noriega Pérez y una servidora, Beatriz Adriana Esparza Ramírez. Pertenecemos a la unidad académica de Lagos de Moreno. Este trabajo de investigación se desarrolló en una empresa del ramo automotriz y al final les mencionaré los resultados. La investigación científica en la era del dato puede clasificarse en análisis descriptivo, que resume todos los datos históricos para entender qué sucedió. Utiliza medidas de tendencia central, de dispersión para caracterizar el comportamiento del proceso. Es también un análisis exploratorio, identificación de patrones, anomalías y relaciones ocultas en los datos. Es base fundamental para formular hipótesis de investigación válida. La otra clasificación es el análisis diagnóstico. La investigación de causas raíz responde el por qué sucedió mediante técnicas de correlación, regresión y análisis de varianza. En el análisis predictivo está el modelado estadístico para anticipar comportamientos futuros. Permite la toma de decisiones proactiva basada en tendencias y probabilidad. El problema de variación en las organizaciones es un cáncer, es algo que se debe de identificar, que se debe medir con la finalidad de reducir esa variación o, si es posible, eliminarla. Entonces, medir no es suficiente. Si el sistema de medición introduce variación significativa, los datos resultantes pueden llevar a malas decisiones. La variación es inherente a todo proceso, pero distinguirla correctamente es la clave del control de la calidad. La variación del proceso, fluctuaciones naturales o especiales en los procesos productivos, puede ser monitoreada, controlada mediante el control estadístico del proceso. Es la variación real que queremos entender y reducir. Esta variación puede tener causas comunes inherentes al sistema, causas especiales por eventos identificables y controlables con herramientas estadísticas. ¿Qué es el MCA? Dentro de las Core Tools tenemos esta herramienta. El MCA es una metodología estadística que evalúa la validez y confiabilidad de un sistema de medición completo: instrumento, operador, método y entorno. Tiene su origen en el manual de la AIAG, que es un estándar global en industrias de manufactura avanzada. El objetivo central del MCA es garantizar que los datos utilizados para la toma de decisiones sean confiables, repetibles y reproducibles, eliminando la variación atribuible al sistema de medición. Los fundamentos estadísticos para el éxito en el MCA y en el control estadístico de procesos son metodologías complementarias e interdependientes. Un control estadístico del proceso sin un MCA validado es como construir sobre arena. Los gráficos de control pueden mostrar estabilidad cuando en realidad el sistema de medición está fallando. Las distribuciones estadísticas clave
La interpretación de la dispersión en los datos requiere comprender las distribuciones estadísticas fundamentales. La distribución normal es base del control estadístico del proceso y el MCA para datos continuos. La desviación estándar que mide la dispersión del proceso, los índices CP y CPK que miden la capacidad del proceso respecto a especificaciones, el intervalo de confianza, certeza estadística de las estimaciones. La trampa del sistema estable. Un proceso puede mostrar señales de control estadístico perfecto en sus gráficos, pero si el instrumento de medición tiene sesgo o baja repetibilidad, los datos están contaminados desde el origen. La secuencia correcta siempre es validar el MCA, aplicar el control estadístico del proceso y luego tomar decisiones. Invertir este orden compromete toda la investigación. Anatomía de un estudio MCA. Un estudio MCA bien ejecutado sigue una estructura metodológica rigurosa que identifica, cuantifica, controla todas las fuentes de variación en el sistema de medición. La preparación adecuada es tan crítica como el análisis mismo. Se debe de identificar las fuentes, diseñar la prueba, ejecutar las mediciones, analizar y confirmar. Fuentes de variación. El equipo, repetibilidad, el operador, reproducibilidad y el entorno como la temperatura, la humedad, la vibración, son las tres fuentes principales que el MCA cuantifica mediante, por ejemplo, una ANOVA. Procedimientos de prueba. Selección de piezas representativas, número mínimo de operadores, repeticiones, aleatorización del orden de medición para eliminar sesgos sistemáticos, confirmación metrológica, requisitos de calibración vigente, trazabilidad a estándares nacionales e internacionales y documentación del historial de mantenimiento del equipo de medición. Pruebas de hipótesis es una validación de la realidad. Las pruebas de hipótesis son el núcleo del rigor científico en el MCA. Permiten tomar decisiones objetivas sobre la aceptabilidad de un sistema de medición basándose en evidencia estadística, no en intuición. Tenemos pues que la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa. En el contexto del MCA, la hipótesis nula establece que el sistema de medición es adecuado cuando tenemos un R de menor o igual a 10%. La hipótesis alternativa plantea que existe variación inaceptable. La hipótesis nula, el sistema de medición es aceptable. La hipótesis alternativa, el sistema de medición requiere mejora. El rechazo de la hipótesis nula exige evidencia estadística sólida. Nivel de significancia, el valor alfa típicamente de 0.05 define el riesgo aceptable de cometer un error tipo 1, o sea, rechazar un sistema de medición que en realidad es adecuado. El error tipo 1, falso positivo, rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. El error tipo 2, beta, falso negativo, aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Poder de la prueba, 1 menos beta, capacidad de detectar un problema real. En contextos críticos de seguridad, se reduce alfa a 0.01 para mayor certeza. El proceso de análisis paso a paso. La implementación de un estudio MCA requiere disciplina metodológica y dominio de herramientas estadísticas, desde la preparación de los datos hasta la visualización de resultados. Cada etapa contribuye a la validez de las conclusiones. Limpieza y consolidación de los datos como punto número 1. Identificar tratamiento de valores atípicos, datos faltantes y errores de captura.
La calidad del análisis depende directamente de la calidad de los datos de entrada. Número 2, aplicación de herramientas estadísticas. Uso de software especializado como Minitab, por ejemplo, JMP-LR, para ejecutar ANOVA de 2 vías, calcular índices de repetibilidad y reproducibilidad, número de categorías distintas, gráficos de control. Número 3, interpretación de los resultados, evaluación de los índices clave. En el número 4 tenemos una visualización y el insight del negocio, transformación de esas métricas estadísticas complejas en dashboard comprensibles para la toma de decisiones gerenciales, gráficos de dispersión, diagramas de caja y mapas de calor. Nuestro caso de estudio, nuestra aplicación de este análisis de datos y del MCA fue en una empresa del ramo automotriz donde tuvimos una alumna colaborando con nosotros, Wendy Facio, en la que pudimos tener acceso a estos datos en cuanto a la medición de estas variables de decisión en el control de calidad de la fabricación de válvulas enfriadoras para sistemas de refrigeración automotriz. Se desarrolló en la empresa QC Thermostat. Es una empresa japonesa dedicada a la fabricación de válvulas enfriadoras para sistemas de refrigeración automotriz. Una válvula enfriadora automotriz, como la que vemos en pantalla, termostato, es un dispositivo de control térmico integrado al sistema de enfriamiento del motor que regula de manera automática el flujo del refrigerante mediante la apertura y cierre de una válvula en función de la temperatura, ajustándola dinámicamente, con el fin de mantener el motor dentro de un rango óptimo de operación. Entonces, estamos hablando de una pieza clave, de una pieza crítica en la seguridad del auto y por supuesto del usuario. El objetivo principal consistió en aplicar técnicas de análisis de datos y herramientas estadísticas para evaluar la capacidad del proceso mediante el cálculo del índice CPK y el análisis MCA, contribuyendo así a la mejora continua y a la reducción de la variabilidad del proceso. Es fundamental la aplicación de la estadística, del control estadístico del proceso en la industria para la toma de decisiones correctas. El análisis del sistema de medición incluyó la evaluación de repetibilidad de las mediciones, reproducibilidad entre los operadores, estabilidad del sistema, sesgo y linealidad de los instrumentos. Estas evaluaciones permitieron determinar la precisión del sistema de medición y detectar posibles fuentes de variabilidad dentro del proceso productivo. Los resultados permitieron identificar áreas de mejora relacionadas con variabilidad del proceso, precisión de las mediciones, optimización del control de calidad, reducción de costos asociados a errores de producción. Aquí tenemos parte de los resultados desarrollados en el software. Tenemos entonces el cálculo del índice de capacidad del proceso, CPK, en esta figura, facilitó la identificación de la estabilidad y variabilidad del proceso productivo, proporcionando información relevante para la toma de decisiones y la mejora continua. Gracias por su atención.